Le damos gracias al Señor. Las promesas del Señor las encontramos en su palabra, amén. Preciosísimas promesas, decía Pedro, amén. Son para nosotros, ¿no? Para que las disfrutemos en este tiempo, ¿no? Tan difícil que vivimos. Quería compartir una porción de la palabra, la leímos hace poco, la compartí creo hace poco, en Hebreos, capítulo 10, pero yo la seguía poniendo en mi corazón. Será porque a veces el Señor dice, de cierto os digo, es como que quiere recalcar, ¿no es cierto? La palabra por algo será. Me vamos a leer Hebreos 10 del 19 al 25. Dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Padre, Señor, te pido que nos estés hablando en esta mañana a través de tu palabra, Señor, que podamos disponer nuestros oídos y nuestro corazón para recibirla y que esta palabra del fruto para el cual la envía, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito Dios, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Los invito a tomar asiento. Amén. Bueno, hay muchas cosas que acá tenemos que hacer nosotros. Amén. Una cosa que era lo que no podíamos hacer la hizo el Señor, ¿no? Murió por nuestros pecados, amén. Rompió el velo, rasgó el velo para que a través del Espíritu podamos estar en la presencia de Él, acercándonos. Pero yo marqué algunas cositas en este breve pasaje, ¿no? Y entre ellas dice que nos tenemos que acercar, acerquémonos. Es algo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios. La palabra continuamente, ¿no? Incita o llama a Dios a que nos acerquemos, que vengamos a Él, ¿no? Esta es la disposición que tiene que tener nuestro corazón. Me acerco, ¿no? Me acerco en mi casa, me acerco en el trabajo, me acerco a su casa, me acerco a la iglesia, amén, para estar cerca del Señor. Me acerco al Señor en oración, en adoración, amén. Estar continuamente buscándolo al Señor. Mantendernos firmes en esta fe que hemos recibido del Señor, ¿no? Estar firmes en la fe de las palabras de Dios, en las promesas que nos hace el Señor. Considerarnos unos a otros, el hecho de considerarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de apoyarnos unos a otros, ¿no? Acá dice exhortándonos, ¿no? Animándonos los unos a otros. ¿Saben que todas estas cosas, miren, yo creo que nos separamos y tenemos el amor del Señor en nuestro corazón y cuando viene, no sé, a nuestra mente la imagen de alguno de nosotros, creo que oramos, amén, oramos. Creo que esta es la disposición que tiene que tener nuestro corazón, ¿no? Y estamos continuamente, más allá de la distancia que podamos tener por el trabajo, por los quehaceres, los que cada uno hacemos, ¿no es cierto? Y que nos impiden estar en contacto todos los días, pero uno a los hermanos lo tiene en el corazón y ora por ellos, ¿no? Pero el propósito de Dios es que permanezcamos en esto, que lo sigamos haciendo. Y uno de los fines que nos muestra la palabra del Señor es congregarnos, hermanos, ¿no? Estar unidos. Y yo muchas veces, es como que no toco esto, muchas veces leo el pasaje y no hago hincapié en esto, no dejando de congregarnos, porque parecería que uno dice, bueno, el pastor está, no sé, tiene temor que no quede nadie en la iglesia, entonces los alienta a los hermanos para que vengan a la casa de Dios, ¿no? Quizás eso lo tengo que hacer, porque lo pide Dios, amén, porque lo pide Dios en su palabra, no porque uno sienta que la iglesia está vacía o está llena, no importa, la palabra nos muestra, ahora lo vamos a leer, que donde 2 o 3 se congreguen en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio de ellos. Y acá tuvimos reuniones hermosas y a veces éramos 3, 4, 5. Hubo días que eran
me alcanzaban los dedos de la mano para contarnos. Pero el Señor está, siempre está. Pero quería recalcar esto, el congregarse es reunir a las personas. Y claro, reunir a las personas se puede reunir para hacer, no sé, un piquete, o para juntarse para ir a ver un partido de fútbol. ¿No? Yo vivo cerca de una cancha, ¿no?, donde cuando hay un partido se congregan, ahí se juntan, ¿no?, en una esquina, ¿no?, con micros y todo, y de ahí salen para ir a los partidos, ¿no? Bueno, ahí se juntan las personas, se reúnen con un fin. Pero bíblicamente el congregarnos significa más que eso, ¿amén? Yo anoté algunas cositas, ¿no? Reunir o juntar a los creyentes en un lugar, en este caso la iglesia del Señor, ¿amén? Para adorar, orar, aprender la palabra, edificarse mutuamente, formando así el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en el Señor. Y un cuerpo no se basta por sí solo, ¿no? Somos muchos miembros en este cuerpo, pero estamos unidos, tiene que estar unido el cuerpo, porque si no, no serviría de nada. Una mano fuera del cuerpo, un brazo fuera del cuerpo no sirve, estaría muerto ahí. Tiene que estar unido, y esa unidad se logra perfectamente, esa coinonía se logra en la iglesia, hermano, estando congregados, amén, estando juntos, unánimes, con el mismo espíritu, con el mismo sentir. Promueve la comunión, el apoyo mutuo, la perseverancia en la fe, en las oraciones, como hacemos, ¿no? Oramos por las peticiones, oramos por cada uno de nosotros, lo hemos traído en el corazón. Y tenemos que tener la fe que si se dice cuando comienza la reunión, ponga en su corazón lo que necesita, póngalo con fe, porque Dios está viendo su corazón, Dios está viendo nuestro corazón. Y si pedimos con fe, no hace falta que lo digamos acá, ¿no?, por el nombre de cada uno, porque Dios nos conoce y sabe nuestro nombre, ¿amén? Y sabe la carga que hemos traído. Nos acercamos a Él, a su casa, justamente para descargar esas cargas en Él, amén, y que Él las transforma en una gran bendición. Decía, aún en eso, en ese momento de la oración, un momento importante, ¿no?, para que podamos descansar en el Señor y para que podamos seguir el culto adorándolo, levantando nuestras manos, cantando, gozándonos, recibiendo su palabra, amén. Esta palabra que es palabra de Dios, hermanos, amén. Palabra de Dios, no hablamos. A veces podemos contar un testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, pero nuestra fe no se tiene que apoyar en el testimonio de un hermano, se apoya en el testimonio de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Entonces mi fe va apoyada en lo que dice la palabra de Dios. Y esta palabra, esta sana doctrina, la debemos de atesorar en nuestro corazón, porque en ella vamos a encontrar el camino, hermanos. En ella vamos a encontrar toda la voluntad de Dios para que la mente la entendamos, la comprendamos y la pongamos por obra en nuestra vida. Este es el propósito de Dios, amén. En resumen, dice, la iglesia es el entorno diseñado por Dios. Y vamos a leer Mateo 16, 18. Yo lo puse a lo último, pero lo vamos a leer el primero, ¿no? Mateo 16, 18, donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Con qué propósito Jesús edifica su iglesia? Porque el Espíritu Santo había sido derramado sobre sus hijos, los había mandado de dos en dos a predicar la palabra, ¿no? Pero ya estaba por ascender, estaba por cumplir su ministerio, sabía que iba a ser sacrificado, pero le dejó una comisión, y esa comisión de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio se lo dejó a su iglesia. Su iglesia. Esa palabra eclesia, amén, eclesia viene derivada y significa salir fuera, ¿no? Aquellos creyentes, como Pedro en ese momento estaba diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Aquellos que creían en Él, amén. Sobre esa confesión de fe, el Señor levantó su iglesia con un propósito. Y el propósito, si uno bien podemos pensar, bueno, creo que el principal propósito de Dios es salvarnos, salvar nuestra alma, que no muramos, amén, que tengamos vida para siempre. Principal propósito, pero después tiene un montón de propósitos Dios con nuestra vida. Ser bendecidos por Él, pero para que también nosotros como iglesia, como cuerpo de Él, podamos bendecir a otros. Y ese crecimiento, hermanos, amén, se da cuando nos congregamos.
¿Amén? ¿Podemos adorar a Dios en nuestra casa, en nuestro hogar? Sí, claramente, lo debemos de hacer. ¿Amén? Yo creo que cada día tenemos que dedicarle un tiempo al Señor en oración, de rodillas, sentado, caminando, haciendo las cosas como sea. ¿Amén? Pero elevar nuestro pensamiento al Señor y orar, amén, orar, poner nuestra vida en las manos de Dios, eso lo podemos hacer diariamente porque lo necesitamos, amén. Eso está bien, en el trabajo, por donde sea, amén, estar en comunión con nuestro Dios. Pero la mayor comunión y el propósito de Dios es que nos congreguemos. La palabra congregar es eso, que nos reunamos, que estemos unidos, amén. Y vamos a leer algunos textos. Por empezar, recalco que no dejando de congregarnos es un mandamiento, amén. No es algo que Dios dice, bueno, si pueden, si quieren, amén, congréguense. Cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas, amén. Cuando esté muy bueno el tiempo, cuando no haga frío, cuando no llueva, congréguense. No, la palabra no dejando de congregarnos es un imperativo, amén. Porque después recalca, como algunos tienen por costumbre, evidentemente a Dios no le agrada, ¿no? Que nos acostumbremos a no congregarnos. Lo que Dios nos muestra en su palabra, que la voluntad de Dios es que nos congreguemos, amén, que nos reunamos como un solo cuerpo, ¿no? Esta es la voluntad del Señor. Vamos a leer en 1 Corintios 12, 27, porque somos solo un cuerpo, y un cuerpo solo no funciona solo, ¿no? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Amén? Cada uno en particular. Vamos por acá, vamos por allá, después de esta reunión nos distribuimos, cada uno a su hogar, amén. Pero seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Pero vinimos a la casa de Dios con un propósito, amén, de edificarnos unos a otros, ¿no? De apoyarnos los unos a otros en oración, amén, de alentarnos, de animarnos. Y la palabra misma nos anima, nos alienta a que hagamos esto, ¿no? Y que uno cuando ve un hermano y Dios le muestra, porque el Espíritu Santo, somos seres espirituales, también nos muestra, ¿ves? A lo mejor le vemos la cara al hermano y sabemos, ¿no? Que no está a lo mejor de buen ánimo, o está, bueno, ni hace falta que le pregunte, porque capaz que le va a preguntar como yo. Siempre nos enseñaban en la iglesia que no preguntemos, ¿no? Y yo como era nuevito, le dije a un hermano, hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Y aquí ando enfermo y sin trabajo, me dice. Como para enseñarme que no le pregunte, me contestó de esa forma, ¿no? Entonces, a veces ni hace falta preguntarle al hermano, porque capaz que le hacemos remover un montón de cosas, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿No? Y uno ya se siente peor. No, ni le pregunte, pero usted, el Espíritu le va a mostrar. Lo ve así, lo ve, bueno, ore, que Dios lo levante, que Dios lo bendiga. Y si Dios quiere que usted sepa, ya el hermano mismo se va a abrir y va a decir, mira, orá por mí, amén, porque me está pasando esto, me está pasando aquello. No es esto, orar, unánime, juntos, apoyarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. Lo necesitamos, hermano, lo necesitamos. Porque después fuera del cuerpo, fuera de esto, nos vamos a enfrentar solo a las cosas que tenemos que enfrentar en la vida, ¿no? Y a veces eso se torna difícil, ¿amén? Difícil en este tiempo. En la palabra, en la iglesia recibimos exhortación y ánimo. Vamos a leer Hebreos 3:13. Ya mucho lo leo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El exhortarnos significa animarnos, alentarnos para seguir adelante, para no volver atrás, ¿ven? Para que si estuvimos haciendo cosas malas no las volvamos a hacer, porque a Dios no le agrada. ¿Ven? Nos animamos, nos alentamos, oramos, amén. Cada día, dice, cada día. Yo me acuerdo cuando comencé sirviendo al Señor, nos congregábamos, acá hay muchos de los que en ese tiempo se congregaban todos los días, ¿o no? ¿Amén? Todos los días. ¿Cómo puede ser todos los días? Sí, todos los días. Y los lunes que eran lunes parecía más tranquilo, había menos que venían a la iglesia, igual estábamos en la iglesia, ahí en Pompeya, Romero 732, un galpón era, un piso todo de aceite porque era un local que alquilaban para máquinas, para hacer tornería y qué sé yo cuánto. Ahí se estableció la iglesia, ¿ven?
por varios años, amén. Y íbamos todos los días, de lunes a lunes, a servir al Señor, amén, congregarnos. Y ahí uno fue creciendo, se fue animando, y después si salíamos de ahí íbamos a predicar la palabra, a veces antes de la reunión, después de la reunión, amén, a 11, al congreso, por toda capital, al obelisco, amén, me acuerdo que hacíamos los aires libres, amén. Pero después, bueno, el tiempo va cambiando, entiendo, ahora quizás se hace complicado poder reunirnos todos los días, amén. Quizás sería imposible, pero por lo menos, digo, bueno, un día a la semana, 2 días a la semana, se abre la puerta de la iglesia y tengo que tener la disposición de estar, amén, tratar de estar, y no solo para apoyar a mi hermano, para fortalecerme yo, porque la bendición es para uno, amén, porque en el momento que yo me estoy fortaleciendo en el Señor, también voy a servir de apoyo a otro. Este es el propósito más que nada de lo que quiere Dios. Venimos a la casa de Dios a alabar el nombre de Dios. El tabernáculo, el templo, se levantó para eso. La iglesia de Cristo se levanta para eso, para venir a la casa a adorar a Dios, a orar. Es la casa de oración del Señor. Vengo a orar, vengo a clamar al Señor, vengo a orar, darle gracias a Dios por todo, pero también a orar los unos por los otros, estar unánimes, unidos, en el mismo espíritu. Este es el propósito de congregarnos, no llenar la iglesia. Yo acá había anotado algo que dice, en resumen, la iglesia es el entorno diseñado por Dios para la formación, el apoyo y la adoración colectiva, crucial para la salud espiritual del creyente. No simplemente una asistencia a un edificio. No se trata solamente de ir a un edificio, se trata de estar apoyándonos, amén. Ahí es donde va creciendo la iglesia. Tenemos los ejemplos en la palabra del Señor, amén. Vamos a leer, Mateo 18:20 lo conocemos, pero mire lo que dice el Señor, porque donde 2 o 3 están, ¿qué dice? En su casa, ¿qué dice? Ahí está él, de donde 2 o 3, ahí. Congregados, reunidos en su nombre. Sí, pero pastor, yo me puedo juntar en mi casa. Perfecto, júntese. 2 o 3, muchas iglesias comenzaron en las casas, amén. Comenzaron en las casas, 2 o 3, congregados, unidos, orando. Perfecto. Pero después, por algo levantó el Señor su iglesia, para que nos congreguemos en ella, para que en ella nos edifiquemos unos a otros. Y esto es lo que hacían los primeros creyentes, hermanos. Amén. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Hechos 2:42. Amén. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, palabra. Amén. En la comunión unos con otros, unidos, la coinonía, en un mismo espíritu, con común unión. La misma fe, el mismo espíritu, el mismo bautismo, unidos en el espíritu. En el partimiento del pan, celebraban la Santa Cena, así como el Señor les dijo, bueno, este pan es mi cuerpo partido por vosotros, este vino es mi sangre, lo hacían, amén, lo hacían. Y en las oraciones, orando, ¿ven? Y uno dice, bueno, pero también lo hacían en las casas, sí, pero cada día también lo hacían en el templo. Tenemos ahí en el capítulo 3 mismo, ¿no? Como Juan y Pedro iban a la hora tercera al templo, como era su costumbre, orar. Y ahí obraba Dios milagros, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, amén. La iglesia creció porque permanecía unida, congregada en el nombre del Señor. Fue creciendo, amén. Las almas que se aceptaron al Señor ahí en el día de Pentecostés. Mire, cuando la manifestación del Espíritu fue posible, era cuando estaban 120 hombres y mujeres unidos, reunidos, un grupito pequeño, pero ahí, ¿no? Dentro de poco, creo que el día 24, vamos a celebrar el día de Pentecostés, ¿no? Recordando ese momento. Muchos decimos nacimiento de la iglesia, porque hasta ese momento estaban dispersados, amén, cada uno por su casa, pero ahí nació la iglesia. Y cuando nació la iglesia en ese lugar, en el día de Pentecostés, amén, esos 120 recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar la palabra, como lo hizo Pedro. Un hombre atemorizado,
unos días atrás, amén, llegando al Señor y ahora levantándose en medio de una multitud para predicar la palabra de Dios. Y 3.000 almas dice que se aceptaron al Señor, después se bautizaron, ¿no? Y la iglesia comenzó a moverse, a entrar en labores. Y lo seguían haciendo. Después de esto vemos como también unidos, después de esto que lo tomaron a Pedro y a Juan, lo metieron preso por sanar a un hombre que era cojo de nacimiento. Cuando salieron de ahí, fueron donde estaban los hermanos reunidos, orando, ¿no? Orando. Y así se fueron haciendo las iglesias, dispersándose por todo el mundo, hermanos. ¿Amén? Ahí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último en la tierra, en Europa, Filipos, amén, Tesalónica, esas iglesias donde se comenzó a avivar el fuego del Espíritu Santo del Señor por hombres convertidos y que se reunían, a veces hasta a orillas de un lago, ¿no? Como Lidia, que tenía la iglesia en su casa, y dice ahí en el libro de los Hechos, reunidos para orar, para adorar, para alabar al Señor. Hoy tenemos la gracia, podemos tener estas paredes, este techo, y nos congregamos en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, para que nos mantengamos firmes en esto, para que sepamos que esto no es una necesidad de un pastor, para llenar la iglesia. ¿Amén? No es por eso, hermano. Es para que realmente podamos ser bendecidos por el Señor. Y yo vuelvo a decirlo como testimonio de ninguna casa de Dios, de ninguna iglesia me fui sin la bendición del Señor. ¿Amén? Y visité iglesias muy numerosas, amén, como la iglesia de los Olivos, que a veces cuando estaba llena entran como 2.000 almas ahí en ese lugar, amén, y tuve el privilegio de poder dar la palabra en ese lugar y yo digo, acá somos más chiquititos, porque cuando veo uno tan grande, ¿no? La responsabilidad y temblaba para dar la palabra del Señor, y visité iglesias aparentemente pequeñas, ahí en medio de la precordillera de los Andes, en Catamarca, en Palo Blanco, amén, una iglesita metida ahí en medio del cerro, amén, blanquita con el techo toda pintada, muy chiquitita, de barro, amén, y que los hermanos a cuesta venían subiendo para reunirse, y a lo mejor éramos 10, 15 hermanos, y una bendición del Señor. Iglesias de Santiago, un devastadero que uno veía el lugar para llegar 50 kilómetros con una camioneta 4x4 nos costó a nosotros llegar, amén, en medio de la nada, amén, en medio de la nada, en medio de bosque ahí, y una iglesia todavía más modesta, ¿no? Con el techo de paja, pared de barro, y uno decía, Señor, estábamos con los pastores. Y después uno veía que venían los hermanos, amén, a congregarse. Y la iglesia se llenaba y a mí me tocaba el corazón el Señor. Una hermana mayor, en bicicleta. Y le digo, hermana, que Dios le bendiga. Viene de cerca, sí, de ahícito nomás, dice. 20 kilómetros en bicicleta. Y yo me puse a pensar, Señor, nosotros hicimos 50, pero en una 4x4, ¿eh? Donde el camino se estrechaba, les digo, las ramas pegaban contra la camioneta, pero llegamos a predicar la palabra. Después el pastor de ese lugar partió, amén, y los hermanos comenzaron a congregarse en Resistencia y un poquitito más en Santiago, Iglesia de Cristo, que todavía están funcionando, porque el propósito de Dios es un día venir a levantar a su iglesia. Esta iglesia la conformamos usted y yo, hermanos, amén. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, amén, a tratar de congregarnos, a disponer nuestro corazón a hacerlo, amén. No se conforme con un día solo, amén. Si puede estar los 2 días, venga, amén. Y si tenemos que abrir otro día, trate de estar, amén. Porque así nos apoyamos los unos a los otros, así los demás pueden ver también de afuera, ¿o no? Aunque parezca que siempre hacemos lo mismo, que hay un pueblo que se reúne, que se congrega con un propósito. Y ese propósito es alabar a su Dios, aquel que los rescató con mano poderosa del mundo y les dio salvación eterna. Fíjese un poquitito, después si puede, cuando el pueblo de Dios fue rescatado de Egipto. Fíjese las plagas que Dios envió sobre Egipto.
cada una de esas plagas, Moisés se acerca a Faraón para decirle, deja que mi pueblo se vaya para servirme. Lo sacó con mano poderosa Dios de Egipto con un propósito, salvarlo, porque estaban oprimidos, mataban a los primogénitos varones, se los mataban, y el clamor de ese pueblo llegó a Dios, y Dios los rescató, porque se estaban volcando a la idolatría, porque estaban dejando el propósito que Dios tenía con ellos de lado, de ir a la tierra prometida, y Dios los rescató con mano poderosa, pero le decía a través de Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo porque quiero que me sirva en el desierto. Casi cada una de las plagas que están ahí, amén, habla de eso, constantemente. Dios tenía un propósito con ese pueblo. Y nosotros ahora somos el pueblo de Dios, y Dios nos rescató con mano poderosa del mundo, de Egipto, de la idolatría, de la corrupción. ¿Amén? Se estaban contaminando, amén, en ese mundo con la idolatría y dejando la santidad de lado, amén. Y Dios lo tuvo que rescatar, pero con un propósito, para que le sirva en el desierto. Y al servirle en el desierto era adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, darle gracias, amén. Un pueblo que lamentablemente le falló, amén. Le falló porque se comprometieron a hacer la voluntad de Dios y no pudieron, no la hicieron, amén. Que Dios nos ayude, que como iglesia de Cristo entendamos esto. La iglesia fue levantada por Dios con un propósito. No solamente para tener un edificio de 4 paredes y un techo, amén. Estar unidos, y podemos estar unidos sin techo, sin paredes, amén. Y vamos a seguir siendo iglesia de Cristo, pero para esto tenemos que disponer nuestro corazón, no hay otra, amén. Unirnos en el Espíritu, congregarnos, amén, alentarnos, animarnos unos a los otros, amén. Este es el propósito. Así no piense que si voy por un día voy a estar bien. ¿Sabe por qué? Porque después, cuando comenzamos a deslizarnos para abajo y comenzamos a perder esta sana costumbre, amén, de congregarnos, nos vamos enfriando. ¿Cómo vamos enfriando? No hay otra, porque el enemigo aprovecha todo esto. Y después llega un tiempo que nos vamos a sentir mal, amén, desanimados, desalentados. Esto como un ejercicio físico. Yo muchas veces hice ejercicio antes de casarme, y después lo fui dejando con el tiempo, fui tomando un poco, pero hacía ejercicios, porque era un alfeñique así finito, tenía 14, 15 años, era flaquito, empecé a hacer ejercicio. Cuando animaba y me metía en el ritmo, bárbaro. Cuando dejaba una semana, 10 días, para volver a empezar de vuelta, ¿no? Porque empieza el cuerpo a dolerse y ya uno no tiene tantas ganas. Bueno, a veces con lo espiritual, mire, pasa, yo lo comparo con eso, pasa lo mismo. Vamos dejando esto, vamos dejando aquello, y hoy no leo, y hoy no oro, y hoy no voy a la iglesia, y después ahí empiezan los problemas, ¿saben? Nos empezamos a sentir débiles, ¿saben? Se nos bajan los brazos, las rodillas se nos endurecen y vienen un montón de cosas a nuestra vida. Ejercitémonos en el Espíritu, hagamos las cosas como Dios nos manda en su palabra y la bendición va a estar. ¿Amén? Que cuando vengan los días malos podamos estar firmes. Amén. Cuando vengan los días malos podamos estar firmes alabando y bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Se logra. Pero para esto tenemos que hacer las cosas que nos pide el Señor en su palabra. Mantengámonos firmes, esforcémonos, alentémonos, oremos, clamemos al Señor, alabemos, congreguémonos en la casa de Dios para lo mejor, para edificarnos los unos a los otros. A ver, así como lo hacemos. Vamos a estar de pie, denle gracias a Dios, denle gracias a Dios porque hoy Dios permitió esto en esta mañana. Bueno, disfrutemos de esto, hermanos. Amén. Recibamos la palabra, atesorámonos en nuestro corazón, y si hay algo que tenemos que corregir, bueno, que el Espíritu Santo nos ayude a hacer lo que Dios nos manda en su palabra, porque con eso vamos a ser más bendecidos por el Señor. Esto es una rueda de bendición que proviene de Dios y que no tiene fin, hermanos. Amén. Dios bendice y Dios multiplica las bendiciones sobre aquellos que lo buscan y lo buscan de corazón. Bendito Rey. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre.